Voy a comentar un par de cosas puntuales sobre la posición precaria que creo yo que vienen generando problemas, ¿no? Hace algún tiempo, en una mesa de trabajo con ciertos especialistas en el tema, un profesor propuso la idea de derogar la posición precaria, ¿no? Idea a la cual yo y un grupo más de profesores nos opusimos de manera rotunda porque consideramos que era inadecuada esa derogación, ¿no? Consideramos que la posición precaria era una figura necesaria, puntualmente pues para que ciertas personas, como los propietarios, pudiesen recuperar rápidamente sus bienes, ¿no? Sin embargo, un tiempo a esta parte, con todo lo que ha venido pasando con los plenos distritales, con las sentencias casatorias y con los plenos nacionales, creo yo que la posición precaria ha entrado en un colapso al punto que yo ya no tengo claro exactamente qué es, para qué sirve ni qué regula, ¿no? Entonces, quisiera dividir en dos grandes puntos la exposición. A ver, partamos por algo muy básico. La posición precaria sirve, o mejor dicho, calificar a alguien como precario sirve puntualmente para botarlo rápido un inmueble, así de simple. Entonces, hay dos grandes grupos de casos en donde uno califica a alguien de precario para botarlo rápido. La primera y la más básica es el invasor, ¿no? Frente a un invasor que se mete sin un permiso de nadie, sin un título, sin un derecho de nadie, ¿para qué plantear una acción reivindicatoria que va a tomar 6 años? Si la controversia es mucho más sencilla. Es un invasor que no tiene nada contra un propietario que tiene todo a su nombre. No necesitamos pues 4 audiencias, ¿no? Plazos larguísimos, no tiene sentido eso. Una controversia tan sencilla como esa, una figura mucho más cortés, el desalojo por ocupante precario. Entonces, para ese caso en puntual el precario sirve mucho, porque permite ahorrar tiempo y no discutir una reivindicación amplísima, sino lograr votar al invasor de una forma mucho más breve. Ese es el primer supuesto en donde el desalojo por precario sirve. Si yo no podría calificar a ese poseedor como precario, no lo puedo votar por desalojo. Tendré que votarlo por reivindicación. Y eso demora muchísimo tiempo. Entonces, a mí como propietario que quiero recuperar rápido la posesión, me importa calificarlo de precario. Porque en el Perú, que vaya quedando claro, el desalojo no es contra cualquier poseedor. Es solamente contra el poseedor precario, que es un tipo de poseedor ilegítimo. En el Perú hay muchas, o 3 razones muy puntuales para ser un poseedor ilegítimo, ¿no? Primero, uno puede ser un poseedor ilegítimo porque invade un bien. Es el poseedor sin título, el que no tiene nada, el que se ha metido. Puede haber también un poseedor ilegítimo teniendo título. Piensen ustedes, ustedes le compran una casa al propietario, pero resulta que ese propietario que les ha vendido la casa tiene 12 años. ¿Puede un niño de 12 años ser propietario? Sí, tranquilamente. ¿Les puede vender ustedes un bien? No. Si les vende el bien, ¿tienen una compraventa? Sí, es mi compraventa. Ese título, esa compraventa negocial, ¿es nula? Por supuesto. Ese título, aún existiendo como título, ¿es inválido? Es inválido. Si ustedes entran a ocupar un bien en función a ese título, ¿poseen legítimamente? No. Oye, pero tengo título, no importa. Si tienes un título, no basta aunque lo tengas para ser poseedor legítimo. Tiene que ser un título válido. Entonces, es la segunda forma de ilegitimidad en la posesión. Teniendo título, el mismo es inválido. Hay una tercera forma de ilegitimidad. Teniendo título válido, tampoco ni siquiera es suficiente para que sea un poseedor legítimo. Imaginen ustedes que ese niño de 12 años crece y hoy tiene 20 años y les vende la casa a ustedes. Ahora, si es mayor de edad, ¿ya la puede vender? Sí, claro que la puede vender. Ok, se las ha vendido. Y ustedes han pasado a ocupar el inmueble gracias a ese contrato de compra-venta que han hecho con ese muchacho de 20 años. Pero resulta que hace una semana él ya se lo vendió a otra persona. ¿Qué ha pasado? Que cuando se los ha vendido a ustedes, él ya no era el dueño, porque ya había vendido el bien previamente. ¿Tienes un título? Sí, mi compra-venta. ¿Es válida? Perfectamente válida. ¿Qué ha pasado con esta compra-venta? Que siendo válida, te la ha otorgado quien no es titular del derecho que pretendía transferirte. Es un título negocial válido, pero ineficaz. Eso no es inválido, eso es ineficaz. Si tú pasas a ocupar la casa con ese contrato de compra-venta, válida, pero ineficaz, ¿eres un legítimo? No. Poseedor ilegítimo. Porque posesión legítima es una posesión que se ejerce con un derecho que te respalda. El invasor, ¿qué derecho lo respalda? Ninguno, ilegítimo. El que le compra un menor de edad, ¿qué derecho lo respalda? Ninguno, ilegítimo. El que le compra a quien no es el dueño, ¿qué derecho lo respalda? Ninguno, ilegítimo. Entonces son 3 tipos de ilegitimidad. Ilegitimidad por no tener título, ilegitimidad por tener un título inválido e ilegitimidad por tener un título válido pero ineficaz. Son 3 ilegítimos. Entonces yo como propietario
podría enfrentarme contra cualquiera de esos 3 ilegítimos que están metidos en mi casa. La ley me ha dicho, de esos 3 ilegítimos, ¿cómo los voy a votar? Con la reivindicación. Esa es la manera. Propietario que no posee contra poseedor que no es propietario. Pero, me dice la ley, contra un tipo de ilegítimo yo te voy a dar una herramienta más rápida para que no se perdiendo el tiempo, el desalojo. El desalojo no es otra cosa que una reivindicación en chiquito, así de simple. Entonces, ¿contra cuál de estos ilegítimos la ley me otorga el desalojo? Contra el primero, el ilegítimo que no tiene título. A ese ilegítimo sin título, ¿cómo lo llama el Código Civil peruano? Precario. Entonces, en el Perú, para yo votar un poseedor ilegítimo, tengo 2 herramientas. Al ilegítimo que es del tipo que no tiene título, desalojo. Al ilegítimo que es del tipo con título pero inválido, reivindicación. Al ilegítimo que es del tipo con título válido pero ineficaz, reivindicación. Entonces, ¿qué me conviene a mí? Calificar a alguien de precario, porque así no tengo que irme a la reivindicación, me voy simplemente al desalojo, ¿no? Entonces, hasta ahí está todo muy claro, todo muy sencillo, desalojo solamente contra el precario, ¿no? Pero ¿qué hacían los precarios para alargar la controversia? Se fabricaban un título, pues, se inventaban un papel, un documento que dijera contrato de arrendamiento. Yo demandaba, por ejemplo, al doctor, invasor se metió hace una semana a mi casa, lo demando por desalojo. Es un precario, invadió el bien. Pero para que no lo vote tan rápido, ¿qué hacía él? Señor juez, tengo un arrendamiento firmado con Alan. Aquí está. Señor juez, pero ese arrendamiento es nulo, yo nunca lo he firmado, me han falsificado la firma, mire. ¿Qué decía el doctor? Señor juez, usted acá no puede decir si esto es nulo o inválido. ¿Dónde debe decir eso? En la reivindicación. Que me demande por reivindicación y ahí veremos. ¿Quién ganaba? Ganaba él porque lograba alargar la controversia. Frustraba el desalojo y no quedaba más remedio que ir a pelear a la reivindicación. Entonces todos los precarios tenían ya la solución a sus problemas. Cada vez que eran demandados, ellos sabían que su condición de precario derivaba del hecho de que no tuviesen ningún título. Entonces, ¿qué hacían? Fabricaban títulos. Un arrendamiento por acá, fraguado. Una compraventa, falsificada. ¿Es fácil tener eso? Facilísimo. ¿Dónde? Ya todos sabemos dónde. Al costo de Palacio de Justicia. Si acá, pues, en el Perú se puede matar a alguien ante la RENIEC y darlo de baja y quedarse con su propiedad, mucho más fácil, pues, hacer una compraventa, ¿no? Entonces, eso hacían todos los precarios, ¿no? Todos los precarios. Entonces, ¿a qué punto se había llegado con eso? Que ya no procedía desalojo contra nadie. Porque cada vez que tú demandabas a alguien por desalojo, te sacaba un título falso. No, pero eso es falso, no se puede defender con eso. Ah, ¿me quieres cuestionar mi título? Vamos a la reivindicación. Y el juez le hacía caso. Para solucionar ese impasse, ese problema, se realiza el cuarto pleno casatorio. Y en ese cuarto pleno casatorio, vean que ya la Corte se da cuenta que la controversia por precariedad no era tan sencilla, porque el desalojo tenía, pues, herramientas, el demandado, perdón, tenía herramientas, triquiñuelas, ¿no? Jugarretas para alargar la controversia. Entonces, ¿qué dijo la Corte Suprema? En el desalojo sí se puede ver, sí se puede analizar la validez o invalidez del título que presenta el demandado, siempre que sea una invalidez manifiesta, o para ser más exactos, una nulidad manifiesta. ¿Cómo podría darse un caso de nulidad manifiesta? Una nulidad que a todas luces, pues, cualquiera la puede apreciar. El caso más puntual de todos. Imagínense que yo los demando a ustedes por desalojo. Ustedes son invasores, ¿no? Y ustedes no están bien asesorados y dicen, no necesito un abogado porque yo ya sé qué tengo que hacer para defenderme. Tengo que inventarme un título. Van a Zángaro y se sacan un contrato de donación, donde yo figuro como donante, mi firma igualita, y ustedes como donatarios. Ustedes se definen y dicen, señor juez, no me pueden votar porque no soy precario. Tengo una donación, aquí está mi contrato, donde Alan me regaló el bien a mí. Entonces, el juez va a decir, bueno, voy a analizar si el contrato es nulo o es válido. Yo diré, señor juez, ese contrato es nulo, no lo puede usar para defenderse. Esa donación la hicieron muy bien, pero lamentablemente para ustedes se las hicieron en un documento privado. Pregunta, ¿una donación de un inmueble en documento privado es válida o es nula? Es nula, pues tiene que estar en escritura pública. Pregunta, ¿el juez se puede dar cuenta en 5 segundos que eso es un documento privado y no una escritura pública? Por supuesto, cualquier persona se da cuenta en 2 segundos que eso no es una escritura pública. No hay que ir a un perito, no hay que hacer audiencias, eso es sencillísimo darse cuenta. Ese es un caso, por ejemplo, de nulidad manifiesta. Con esa donación ustedes no van a poder defenderse. Y no habrá que ir a una reivindicación o una demanda de nulidad acto jurídico para ver si eso es nulo o válido. Ahí nomás se puede ver. Otro ejemplo, ustedes ya no sacan una donación, sacan un contrato de arrendamiento.
pero da la casualidad de que en la parte de ahí que dice abajo para firmar Alan propietario no hay firma. Es un arrendamiento solamente con firma de ustedes. Acá tengo mi arrendamiento, dice, esto me lo dio Alan el arrendamiento, no soy un precario. Señor juez, pero este contrato ni lo he firmado, mire, no tiene mi firma. Pregunta, si no tiene firma, ¿ahí hay contrato siquiera? Ni siquiera. ¿Ese documento servirá para defenderse? No. Manifiestamente ese documento es inservible para que ustedes se puedan defender, ¿no? Entonces, con esa fórmula un poquito, trató de mitigarse esta jugarreta que hacía el precario, ¿no? Para alargar el desalojo, ¿no? Consejo entonces, pues, cuando le manda por desalojo y sean invasores, no fraguen una donación en documento privado, hagan una compraventa en documento privado. Eso es más creíble y eso no es manifiestamente nulo, ¿no? Pero entonces, vino el problema ahí, porque claro, ya estaba sentado que para dentro del desalojo sí era factible, lo ha dicho la Corte Suprema, ¿no? Sí era totalmente factible que se analice si el título con el que se defendía el demandado era válido o era nulo. Pero comenzaron a pasar cosas a la inversa. Ahora era yo el propietario, el que sin ser propietario pretendía votarlos ustedes invasores con un título que aparentemente me reconocía como dueño, pero era un título falso. Imagínense, ustedes invaden un bien, ¿ya? Y ese bien que han invadido no es mío, pero yo quiero tenerlo como mío. ¿Qué hago? Voy y me invento un título de propiedad. Y con ese título, yo los demando por desalojo. Ustedes se defendían diciendo, señor juez, pero el título con el que pretenden votarme del bien es un título nulo. No me puede votar con ese documento que supuestamente lo acredita como propietario. ¿Qué decía yo? Señor juez, lo que la Corte en el cuarto pleno ha dicho es que lo único que se analiza es el título del demandado, no el título del demandante. La Corte no ha autorizado a los jueces a analizar en el desalojo si el título del demandante es válido o nulo. Lo que ha autorizado es que se analice el título del demandado. Y acá, yo soy demandante, así que usted no tiene competencia para ver si mi título, con el cual yo quiero votar al invasor, es nulo o inválido. ¿Tenía sentido eso? Claro que no. No tiene ningún sentido, pues, que el juez en el desalojo sí esté facultado para analizar si el título del demandado es válido o inválido, pero que no pueda hacer el mismo ejercicio para el título del demandante. Sería absurdo, ¿no? Sería una total inequivalencia. No, o sea, si el título con el que yo pretendo votarlos ustedes es claramente nulo, el juez tiene que apreciarlo. No sería equitativo que a ustedes, al título con el que se defienden, si el juez los somete a un análisis riguroso de validez y no haga lo propio con el título de aquel que está usando para votar al invasor. Entonces, para solucionar el problema, en Huánuco, el año pasado en septiembre, se convoca a un pleno distrital. Y la pregunta fue puntualmente esa. Luego el cuarto pleno casatorio, así era la pregunta, ¿no? Luego el cuarto pleno casatorio, donde ya está claro que el juez sí puede analizar el título del demandado. ¿Qué pasa si el título del demandante es el que presenta una nulidad manifiesta? ¿El juez la puede apreciar de oficio? Esa fue la pregunta del pleno de Huánuco. La respuesta era obvia. Por supuesto que sí, porque reitero, no tendría ningún sentido que el juez sí deba ponerse riguroso con el título del demandado, pero cierra los ojos con un título claramente fraudulento que está usando el demandante para votar a ese precario. Entonces, la conclusión del pleno de Huánuco fue que ambos títulos, tanto el del demandante que pretende votar como el del demandado que pretende quedarse, ambos deben ser sometidos a un análisis de validez. Pero entonces, como se podrán ir dando cuenta, eso ya, no digo que complica, pero sí engrosa un poco la controversia en el desalojo. Porque originalmente el desalojo, reitero, era un tema muy rápido. Era simplemente analizar propietario que tiene un título, está inscrito, y demandado que no tiene nada. Propietario contra invasor. Sencillísimo, se acabó. Pero ahora, como se pueden dar dando cuenta, ya la controversia se va ensanchando. Porque ya no es solamente que el propietario vota al invasor y ya, sino que hay que analizar el título con el que se pretende votar, y si el demandado sacase un título, también hay que analizarlo. Entonces la cosa se comienza a complicar. Ya no es tan sencilla la solución de la controversia. Pero ya la estocada final a esto vino con una casación. Acá la tengo apuntada. Les doy el número para que la busquen si quieren. A ver, espérenme.
Ya. Es la 2156-2014, ¿no? Esta casación lo que ha dicho es lo siguiente, 2156-2014 Arequipa. Lo que se ha dicho acá es lo siguiente. La Corte Suprema ha dicho, el desalojo, no solamente procede contra el poseedor precario, sino contra el poseedor ilegítimo. Y la Corte dice, ¿y qué es el poseedor ilegítimo? Aquel poseedor que posee con título nulo, ineficaz, resuelto, aquel que adquirió la posesión de quien no era el propietario, o aquel que adquirió la posesión de quien no tenía las facultades para transferirle el bien. O sea, en buena cuenta, la Corte ha dicho, desalojo procede contra cualquier tipo de poseedor. El que no tiene título, el que tiene título, el que tiene un título nulo, el que tiene un título anulable, el que tiene un título ineficaz, una compraventa resuelta, todo, absolutamente todo. Entonces la pregunta es, si ya el desalojo es la forma de votar a cualquier poseedor que está metido en el bien, ¿para qué sirve la acción reivindicatoria? Yo había dicho originalmente que la división era muy clara. Desalojo contra ilegítimo sin título, reivindicación contra ilegítimo con título nulo e ilegítimo con título ineficaz. Esa era la división que estaba clarísima hace un tiempo. Desalojo para uno, de manera excepcional, reivindicación para todos los demás. Hoy con esta sentencia, la Corte da un vuelco de 180 grados y ha dicho, no, ahora desalojo contra todos. O sea, si el doctor ha comprado un inmueble, por ejemplo, igual que yo, ha comprado la misma casa, y tiene un contrato de compra-venta igual que yo, porque el mismo vendedor nos lo vendió a los dos. Yo lo quiero votar. ¿Es precario? Teóricamente no, porque tiene un contrato igual que yo. Entonces, ¿quién se va a quedar con la casa? La regla dice el que primero haya inscrito. Pero el que primero haya inscrito, no cualquiera que haya inscrito primero, el que lo haya hecho de buena fe. Entonces yo deberé probar que el doctor inscribió primero que yo de mala fe, o deberé probar que yo inscribí primero que él. Y él podrá contrarrestar mi supuesta buena fe. La pregunta es, ¿dónde se va a pelear todo eso? ¿Dónde se va a analizar la buena o mala fe? ¿Quién inscribió primero, quién inscribió después? ¿De acuerdo con la Corte Suprema? En el desalojo. ¿En esa instancia tan corta? Sí. O sea, dentro del desalojo va a comenzar a entrar ahora todos los casos de conflictos de derechos reales. Según esta sentencia, sí. Y reitero la pregunta. Entonces, si el desalojo se ha convertido en esto, en esta cosa que ya nadie entiende, ¿para qué sirve la reivindicatoria? Entonces, una de dos, O la reivindicatoria se acabó, o el desalojo se ha convertido en la nueva reivindicatoria. Entonces vamos a ver hoy desalojos durando 6, 7 años, lo que antes duraba una reivindicatoria. Entonces uno podría decir, oye, pero mejoramos porque ahora desalojo contra todos, pues. No, pues solo le has cambiado el nombre. Pero ese desalojo dentro, ¿en qué se va a convertir? En una acción reivindicatoria. Entonces se trastocó todo, porque antes todo tenía su orden, todo tenía su lugar. Y precario sin título, desalojo, ya. Lo demás reivindicación y a pelear, y ahí en la reivindicación que se discuta qué título es mejor, cuál es nulo, cuál se opone al otro, quién inscribe primero, porque la reivindicación se presta para eso, porque es la vía más amplia posible que uno puede imaginarse. Pero si vamos a meter dentro del desalojo todas las controversias para recuperar bienes, estamos convirtiendo el desalojo en una acción reivindicatoria, y el desalojo pierde absolutamente toda su razón de ser. El segundo gran grupo de casos, y con esto termino, es aquel típico del conflicto entre arrendadores y arrendatarios. La simple, Yo le alquilo al doctor mi casa, 300 soles mensuales la renta, acaba el contrato, le mando una carta diciéndole, doctor, ya acabó el contrato, devuélvame mi casa, y no me la quiere devolver, Entonces, hay una regla acá, en el Código Civil peruano, El arrendamiento es el único contrato que crea una mediación posesoria, poseedor mediato, poseedor inmediato, en el que una vez que transcurre el plazo pactado por las partes, 1 año, 2 años, 5 años, el contrato no se acaba. Se entiende que continúa. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo le diga, doctor, váyase de la casa. Con ese pedido que le digo, diciéndole, doctor, váyase de la casa, devuélvame el bien, lo convierto en precario, Precario. Entonces, es lo que todo el mundo, después del corto pleno, hacía. ¿Quieres convertirlo en precario? Mándale la carta notarial, conviértelo en precario y demándalo por desalojo, Hasta ahí, todo genial, todo perfecto. Pero el año pasado hubo un pleno nacional nefasto, donde el pleno nacional ha dicho lo siguiente. El pleno nacional ha dicho
Si ya lo convertiste en precario al doctor, ¿no? Imagínense el caso puntual para sobre eso desarrollarlo. Tengo mi cuartito, ¿no? Chiquito, se lo alquilo al doctor, 300 soles, ¿no? 300 soles de renta. 6 meses alquilado. Estuve en el bien, me estuvo pagando, acabó el contrato, ya no quiero que se quede, le mando carta notarial. Amigo, doy por finalizado el contrato, te quedaste sin título, ya eres un precario, devuélveme la casa. Y no me la quiere devolver. ¿Qué tengo que hacer? Caballero más, desalojo. El desalojo puede empezar ante dos tipos de juez. O arranca ante el juez de paz, letrado, o arranca ante el juez especializado. Si arranca ante el juez de paz, solamente hay apelación. Eso acaba rápido. Si arranca ante el juez especializado, hasta la Corte Suprema va. Juez especializado, sale a la Corte Suprema. 4 años litigando. Sentido común. El cuartito vale 300 soles de renta, ¿no? Controversia chiquita, sencilla. ¿Requiero 2 instancias más casación? ¿O debiera bastar con un juez de paz letrado y la apelación y se acabó? Lo lógico dice lo primero, así de simple. ¿Qué ha dicho el Pleno Nacional? Cuando conviertes a tu arrendatario en precario mandándole la carta notarial, ya no puedes iniciar el desalojo ante el juez de paz letrado. ¿Ante quién debo iniciarlo? Ante el juez especializado. Oye, pero son 300 soles de renta. Sí. ¿Y por qué acá? Porque lo convertiste en precario, pues. ¿Y qué tiene? ¿Acaso el Código Procesal Civil dice que el desalojo ante el precario arranca ante el juez de paz letrado? Eso no dice. Lo que dice el Código Procesal Civil es, en aquellos casos en donde no haya renta, ahí inicia ante un juez especializado. Pregunta, si yo he estado un año con el doctor en una relación de arrendamiento, me he estado pagando 300 soles de renta, yo le mando la carta y le digo, doctor, se acabó el contrato, váyase. ¿Lo convertí en precario? Sí. Pregunta, ¿ha habido o no ha habido renta? Por supuesto ha habido renta, pero el Pleno ha entendido que como lo he convertido en precario, ya no existe renta, y por ende debo mandarlo ante el juez especializado. Oye, pero eran 300 soles de renta. Sí. ¿Me estás obligando a que lo manden ante un juez especializado? Sí. ¿Cuánto va a demorar en primera instancia? 1 año. Y si le gano y apela, 8 meses. Y si le vuelvo a ganar y se va a casación, porque por esa casación, sí. ¿Cuándo va a resolver la Corte Suprema? 8 meses más. Y más el lanzamiento, si pierde, 4 meses más. O sea, ¿en cuánto voy a recuperar mi inmueble? Que le cobraba 300 soles porque es un inmueble de 40 metros cuadrados, un cuartito. ¿En cuánto tiempo voy a recuperar la posesión? 4 años aproximadamente. Entonces mejor se lo regalo, ¿no? Entonces ya para qué litigioso. ¿Cuánto vale el cuartito? El cuartito, no sé, pues 20.000 soles. Entonces el abogado nomás me cobra 120 dólares la hora, con que vaya a la audiencia ya me superó el monto. Entonces mejor pues le regalo el cuarto, ¿de qué me sirve ya? Entonces la Corte ha creado esta figura donde lo convierto en precario, juez especializado. Pero hubo renta. No, ya no hay renta, pues, porque ya lo convertí en precario. ¿Y la renta histórica no cuenta? Para este Pleno no sirve para nada la renta histórica. Entonces, pero acá no acaba el drama. El drama viene después. Porque entonces ustedes dirán, ya aprendí, pues ya. Entonces yo ya sé que lo que debo evitar es convertirlo en precario, ¿no? Porque si lo convierto en precario, juez especializado. Entonces yo no debo convertirlo en precario, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a votar? Desalojo ya no por precario, sino por vencimiento de contrato. Entonces, ya venció el plazo, ustedes no le mandan la carta notarial, no se la mandan, y lo van a demandar por desalojo por vencimiento de contrato, para poder irse al juez de paz, ¿no? Pero antes de mandarlo por desalojo necesitan invitarlo a conciliar, ¿no? Entonces lo invitan a conciliar al doctor, van a la conciliación, ¿y qué ha dicho la Corte Suprema? En una sentencia relativamente nueva también. La Corte ha dicho, la sola invitación a conciliar a tu contraparte, con quien tienes una relación de arrendamiento, lo convierte en precario. Entonces lo convertí en precario. Ahora, ¿dónde debo? Entonces, cuando ya lo convertí en precario por la conciliación, lo voy a mandar ante el juez de paz pensando que esta es la vía. No, esa ya me van a decir. ¿Pero cómo? Si nunca lo he convertido nunca le mandé la carta diciéndole que se vaya. Sí, pues, pero lo he convertido en precario no por la carta, sino por la invitación a conciliar. O sea, ¿hay forma de que no lo convierta en precario? No. O sea, si le mando la carta, ¿lo convierto en precario? Sí. Y ya no puedo ir al juez de paz. Ya no. Y si no le mando la carta, ¿lo invito a conciliar porque estoy obligado? Sí. ¿También lo convierto en precario? Sí. ¿Y ya no lo puedo mandar acá? Tampoco.
Entonces, la pregunta es, ¿cuándo diablos voy a poder demandar a mi arrendatario acá y no ante el juez especializado? Entonces, ha creado un drama terrible este Pleno Nacional porque, reitero, ha cerrado las puertas de la competencia para conocer desalojos al juez de paz. Y hoy por hoy, quieras o no, vas a ir ante el juez especializado. Si le mandaste la carta y lo convertiste en precario, juez especializado. Si no le mandaste la carta y lo invitaste a conciliar porque estabas obligado a invitarlo a conciliar, igual ya lo convertiste en precario, juez especializado. Entonces, nuevamente, el precario o el desalojo por precario, que estaba pensado para que el arrendador recupere rapidito nomás el bien contra su contraparte, porque ahí no hay mucha cosa que probar. En un desalojo porque vence el plazo, porque lo conviertes en precario, es muy fácil. ¿El contrato ya venció? Sí. ¿Le pediste la devolución? Sí. ¿Se acabó? No hay más que eso. Salvo, pues, no sé, un caso extremo en donde el arrendatario ejerce derecho a retención porque hizo mejoras, no se las quieren pagar y él retiene el bien. Caso excepcional. Pero en teoría, la controversia del arrendador-arrendatario debería ser muy sencilla. Pero hoy se está yendo hasta la Corte Suprema. Conclusión, y con esto me voy. El desalojo, dije al inicio, estaba pensado para dos casos muy puntuales. Propietario contra invasor, arrendador contra arrendatario. El propietario contra invasor lo han engordado tanto con el cuarto pleno y con esta última sentencia que les he comentado, que ya pues dejó de ser desalojo. Se parece más a una reivindicación. El desalojo entre arrendador-arrendatario, que debiera ser muy rápido por este Pleno Nacional y esta otra sentencia que dice que la invitación a conciliar ya lo convierte en precario, está haciendo que la controversia llegue hasta la Corte Suprema. Reitero, una situación que debiera ser sencilla, práctica, fácil, rápida, hasta la Corte Suprema. Entonces, hoy por hoy, el desalojo que debía estar pensado para que el propietario y el arrendador recuperen rápido sus bienes, va a tomar muchísimo tiempo. Ese desalojo, ese precario, no sirve para nada. Sirve de poco. Entonces, si cuando se propuso esta erogación del precario, en la Comisión de Reforma del Libro Real del Código Civil, yo estaba presente ahí y propusieron eso y la votación estuvo muy cerrada. Si hubiera sabido que esto iba a pasar, votaba a favor. Porque ese precario, reitero, y ese desalojo, así pensados, así resueltos, con tan gorda la controversia y tantas instancias y tanto tiempo, sirve para muy poco. Lo que hay que hacer, ya les juro que con esto me voy, es adelgazar al precario, sacarle todo esto de que el desalojo es contra el ilegítimo, con título nulo, sacarle eso, hacerlo que adelgace un poco. Igual en el arrendatario, comenzar, que cambie el Código Procesal Civil y que aclare diciendo, bueno, no tendría que cambiar, pasaría un pleno para que se diga esto, que cuando el Código dice que inicia ante el juez de paz, inicia ante el juez especializado cuando no hay renta, se refiere a que nunca hubo una relación entre arrendador y arrendatario, porque basta que haya habido un mes de arrendamiento para que esa renta deba ser tomada en cuenta para definir si el caso inicia ante el juez de paz y no ante el juez especializado, ¿no? Entonces, habría que cambiar algunas cosas. Habría que modificar esta sentencia de la Corte Suprema donde dicen que la invitación genera pues precariedad. Habría que afinar un poco el cuarto pleno. Habría que derogar, si cabe el término, este Pleno Nacional que ha dicho que porque te conviertes en precario ya no puedo iniciar el desalojo acá, sino allá. Esa serie de cosas que solamente obstaculizan hay que sacarlas, hay que eliminarlas. De lo contrario, el desalojo va a seguir sirviendo de poco. Y lo que sirve de poco hay que derogarlo, ¿no? Gracias.